Madre mía, esto de Ande y Kerem es para no creerlo. Se destapa el pastel del rumor más gordo, y la razón oculta va a hacer que os quedéis boquiabiertos. A ver, que todos hemos escuchado las 1001 sobre ellos, que si volvieron, que si rompieron, que si se llevan fatal, que si se adoran en secreto. Un auténtico lío que nos traen estos dos, ¿verdad? Pero parece que ahora vamos a entender el porqué de tanto revuelo. Y no es lo que esperáis. Yo he estado investigando, preguntando por ahí, y tengo información que os va a volar la cabeza. Mucho se ha hablado de celos, de terceras personas, de incompatibilidades. Lo típico, vaya. Pero resulta que la jugada es mucho más compleja. Piensan que a raíz de sus últimas decisiones profesionales, necesitaban generar algo que mantuviera a la gente hablando de ellos. ¿Y qué mejor que un drama amoroso, eh? Para ser honestos, esto suena un poco a película de Hollywood, pero si lo pensáis, tiene todo el sentido del mundo. Ambos están en un momento crucial de sus carreras. Ande con nuevos proyectos internacionales y Kerem, también buscando consolidar su fama fuera de Turquía. El público es el que les da el poder, y si el público habla de ti, te mantienes en la cima. Lo que yo creo que está pasando es que este escándalo doble, como lo llaman, es una estrategia maestra. No estoy diciendo que no haya habido nada entre ellos nunca, claro que sí. Pero parece que ahora están usando la chispa que tienen para avivar la llama mediática. Un rumor de ruptura, seguido de un supuesto acercamiento, un vaivén perfecto para mantenernos enganchados. Imaginad, de repente todos los focos vuelven a estar sobre ellos. Los fans se vuelven locos, los medios se disparan con las noticias, y el nombre de Ande y Kerem resuena por todas partes. Es una publicidad indirecta brutal, que además les da un aura de misterio y, por qué no decirlo, de exclusividad. ¿Y el doble escándalo, de dónde viene? Pues ahí está el quid de la cuestión. No es solo la relación en sí, sino cómo la están manejando. Parece que hay dos versiones circulando a propósito. Una, la de la ruptura dolorosa, que genera pena y empatía. Y otra, la de un encuentro secreto que aviva la llama de la esperanza y él lo sabía. Dosificar el salseo para que nunca se acabe. Muchos dicen que esto es solo una forma de promocionar sus próximos trabajos, y yo sospecho que tienen toda la razón. Si la gente está discutiendo si vuelven o no, es que están pendientes de todo lo que hacen. Y eso se traduce en más visualizaciones, más seguidores, más contratos. Es un juego de ajedrez mediático, y ellos son los jugadores maestros. Piénsalo bien, cuando la gente no habla de ti, te vuelves invisible. Y en este mundo ser invisible es el principio del fin. Así que esta pareja, que siempre ha sabido jugar sus cartas, parece que ha decidido dar un golpe sobre la mesa. Un golpe orquestado, calculadísimo. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Será un rumor que se disipe, o es solo el principio de una campaña de marketing que durará meses? Lo que sí está claro es que Ande y Kerem saben cómo mantenernos pegados a la pantalla. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto es solo una estrategia para mantenerse relevantes, o hay algo más detrás de todo este salseo?